mi suegro, ese hombre tan comprensivo, tan cariñoso, tan paciente. Siempre fue una figura cálida en mi vida, la clase de persona a la que acudes en busca de un consejo sincero, un abrazo cálido o simplemente un momento de calma en medio de la tormenta. Siempre fue así. Aunque nunca fue el protagonista de mis pensamientos, no puedo negar que en esos primeros años de matrimonio, era un pilar que sostenía mi vida de una manera que ni siquiera mi marido podía hacer. Pero ahora, las cosas son diferentes. Desde que mi marido se fue con la chica esa, la más joven, la más bonita, la que le prometía todo lo que yo ya no podía darle, algo en el ambiente cambió. Mi marido me dejó, y aunque el dolor de su partida fue inmenso, de alguna manera el tiempo se encargó de suavizar la herida. Sin embargo, mi suegro se mantuvo cerca, como siempre, pero ahora hay algo extraño, algo que no puedo ignorar. Al principio no supe qué pensar de sus miradas, más intensas y más penetrantes. Antes, se limitaba a ser un hombre de gestos amables, de palabras dulces y consejos bien intencionados. Pero desde que mi marido se fue, las cosas empezaron a cambiar. Su trato hacia mí es diferente, casi excesivo en su ternura y su cercanía. En ocasiones, se vuelve como un angelito. Me mira de una manera que no puedo dejar de notar, un brillo en sus ojos que nunca había estado allí antes. No sé cómo explicarlo, cuando estoy cerca de él, siento que el aire se carga de una tensión silenciosa. Cuando paso por su lado, su mirada sigue mi espalda, recorriendo mi figura de una manera que nunca había hecho antes. Y no es solo su mirada, a veces, cuando nos sentamos juntos en la mesa, su mano toca la mía un poco más de lo que se esperaría. Lo hace tan suavemente que me pregunto si soy yo la que está imaginando las cosas. Y lo peor de todo, lo que realmente me atormenta es lo que ocurre cuando no está cerca. Su imagen no se va de mi mente. Es su voz, su risa, su presencia la que me persigue durante el día. Mi suegro, el hombre que siempre consideré un padre, ahora está transformándose en algo mucho más complicado en mi mente. Sé que es inapropiado, sé que el tabú de esta situación es claro, y lo peor es que no puedo dejar de pensar que estoy traicionando algo dentro de mí. Mis pensamientos se están llenando de él, de sus ojos claros, de su cercanía. De repente, me descubro deseando que esos momentos se alarguen más, que su mirada se quede un poco más tiempo en mi rostro, en mis labios. Y no quiero admitirlo, pero siento que algo dentro de mí empieza a cambiar. Algo que no puedo controlar. No me ha dicho nada aún, y hasta este momento no sé si lo hará, pero mi anhelo es que lo haga. No ha pronunciado una sola palabra que sugiera que él también está sintiendo esto. Pero sus ojos, esos ojos, no mienten. Y aunque no ha habido un solo gesto explícito, en sus miradas hay algo más, algo que yo misma empiezo a reconocer. Esa intensidad, esa curiosidad silenciosa que cambia todo lo que alguna vez conocí de él. Hay días en los que me encuentro en la misma habitación con él, y siento una ansiedad inexplicable al ver cómo sus ojos se detienen en ciertos detalles de mi cuerpo. Esos detalles que antes nunca habrían llamado su atención. Y yo, torpe, me miro en el espejo y me pregunto si él nota mi inquietud. Si se da cuenta de que ya no soy la misma cuando estoy cerca de él. Sé que lo que siento es confuso, pero no puedo evitarlo. Cada día que paso a su lado, me enamoro más de él. Y aunque nunca ha cruzado una línea, nunca me ha tocado de forma inapropiada, mi corazón ya está volando hacia él. Un amor prohibido, o no sé si lo sea, pues ya no soy la mujer de su hijo, en eso es que yo me escudo muchas veces. Porque sinceramente es una atracción que no puedo negar, pero tampoco quiero aceptar del todo. ¿Qué me está pasando? ¿Es esto lo que llaman un amor imposible? ¿Es esta la clase de historia que siempre nos han advertido que no debemos vivir? No lo sé, lo único que sé, con absoluta certeza, es que lo que siento por él no es simplemente un capricho. Es algo más profundo, más doloroso. Algo que me consume por dentro, algo que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la fidelidad y sobre lo que significa realmente desear a alguien. Por eso tomé la decisión de ser yo quien lo conquistaría, y aquí empieza mi plan. Saqué toda aquella ropa que hacía tiempo no usaba, esos vestidos con escotes que dejan sin aliento, esas blusas que revelan sutilmente la espalda. Las faldas cortas y los zapatos de tacón alto que siempre me hacían sentir más poderosa.
Mi mente estaba tan nublada como mis recuerdos de los días en que solía vestirme así, para mí, para él, para sentirme deseada. Pero ahora, solo quedaban los ecos de una vida que había cambiado, o tal vez simplemente había dejado de importarme. Las prendas, cuidadosamente dobladas, me miraban como fantasmas del pasado. Tomé un vestido que guardaba en lo profundo de mi armario, un verde jade con pequeñas rosas de color corinto suave, bordadas de manera tan delicada que parecían susurrar dulces promesas de algo que ya no estaba. Lo deslicé sobre mi piel, sentí la tela fresca ceñida a mi cuerpo como una segunda piel, casi como si el vestido me hablara, me invitara a recordar lo que había dejado atrás. Me observé en el espejo con atención, buscando en mis propios ojos una respuesta a una pregunta que había estado rondando mi mente durante semanas. ¿Podía aún despertar algo en alguien? Modelé frente al espejo, dándome vueltas con la ligera esperanza de que al menos una vez, vería a la mujer que alguna vez fui, esa que despertaba miradas y suspiros. Y entonces lo noté, el ajuste perfecto. El vestido, aunque con los años había acumulado polvo en su historia, me seguía quedando tan bien como cuando lo compré. Mi cuerpo, aún fuerte y vital, no había cambiado tanto. Pero no era solo la tela lo que me hacía sonreír, era el recuerdo de quien solía ser, la mujer que se atrevió a ser ella misma. Sin embargo, sabía que un par de tacones altísimos no serían apropiados. No quería parecer tan obvia, tan descarada. No, hoy no, opté por unos tacones más discretos, pero que aún hacían que mis piernas se alargaran y mi andar fuera más provocador de lo que quizás había planeado. Lo importante no era la altura de los tacones, sino como cada paso que daba me acercaba a la sala, a su mirada. Me tomé un momento frente al espejo, ajustando una trenza que había hecho con mis manos temblorosas. Mi cabello, que solía ser largo y libre, ahora caía en una trenza perfecta que parecía marcar la diferencia entre la mujer que fui y la que soy ahora. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, me dirigí a la sala. Mi corazón latía más rápido de lo que habría deseado. Me miraba en el reflejo del pasillo antes de entrar, y era como si un leve temor se posara sobre mí, pero al mismo tiempo, había una chispa que se encendía. No se trataba solo de verme bien, de resaltar ante su mirada. Se trataba de algo más profundo, algo que no me atrevía a nombrar, pero que sentía en cada rincón de mi ser. Quería que mi suegro viera algo más que a una mujer rota. Quería que viera a la mujer que su hijo había despreciado, la que había sido rechazada, la que había sido olvidada. ¿Podría, tal vez, despertar algo en sus ojos? No busqué una respuesta, no buscaba compasión, solo el cariño de mi suegro. Solo quería saber si aún podía hacer que alguien, por muy lejano que fuera, se sintiera atraído por lo que había sido. Quería ver si podía ser el reflejo de una mujer deseada, de una mujer que aún valía algo. Porque de verdad, yo sí me sentí de lo peor, porque mi marido me cambió y yo consideré que no era lo suficientemente bonita. Mi suegro se levantó del sofá y se quedó en silencio un momento. «¿Pero qué te has hecho, mujer?», dijo con los ojos bien abiertos. «Estás hecha una reina, vaya que eres hermosa». Yo agaché la cabeza para mirarme, y al levantarla, noté que sus ojos estaban entretenidos en lo que yo quería. Por dentro dije, creo que mi plan va bien. «Ven, siéntate conmigo, ¿o tienes a dónde ir?», me preguntó. «No, no tengo a ningún lugar a donde ir por ahora, suegro», le dije y me senté frente a él. «Suegro, usted se casó bien joven, ¿verdad?», le pregunté. Él me miró fijamente, con esos ojos profundos que parecían haber visto todo en la vida, y me contestó de manera directa, pero enigmática, como si estuviera examinando cada palabra que había dicho. «¿Por qué dices tú?», me preguntó, con su voz grave y pausada. «Ah, porque todavía se ve que está fuerte y potente», le respondí de manera casi automática, sin pensarlo demasiado. La risa que salió de mi boca se sintió forzada, pero al mismo tiempo, natural. Mi suegro sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa que no se entregaba fácilmente, una que parecía esconder secretos detrás de esos labios que habían hablado en tantas ocasiones con sabiduría. «Lo que pasa es que me mantengo siempre ejercitándome. Y pues ya ves, mi trabajo tampoco requiere de mucho esfuerzo que digamos», respondió, encogiéndose ligeramente de hombros. Entonces, sin pensarlo demasiado, dejé escapar otra pregunta que había estado rondando en mi cabeza por días,
y que me daba miedo hacer, pero que, al mismo tiempo, sentía que debía formular. Y vaya que no ha buscado con quién pasar el resto de sus días. Porque ya tiene sus buenos años solo, ¿verdad, suegro?, dije de manera casi casual, pero mi voz traicionó una inquietud que no podía ocultar. Él me miró un momento, como si estuviera evaluando lo que acababa de decir. Era extraño cómo podía leerme tan fácilmente, y al mismo tiempo, no decía nada. Pero entonces, finalmente, rompió el silencio, como si cada palabra le costara solo un poco más que la anterior. Sinceramente y hablando con la verdad, es que no he pensado en eso, no me ha hecho falta la compañía hasta hoy. No vayas a malinterpretar lo que voy a decir, continuó, esta vez su voz más baja, casi un susurro, pero la verdad es que a veces, estar con alguien, es atarse y limitarse a muchas cosas. Por eso yo prefiero estar así. Como a la hora que quiero, no me peleo con nadie, no tengo que velar para que mi pareja esté contenta, nada de eso. Pero si tú preguntas por ti misma, o si lo que quieres saber es si puedes tú rehacer tu vida, creo que tú tienes derecho. Tomó mis manos en las suyas y me dijo, aunque en lo profundo de mi corazón, yo no quisiera que te fueras. Pero creo que tú tienes derecho a ser feliz. Vi cómo tragaba su saliva, y un leve temblor se hizo visible en sus manos. 1 año había pasado desde que mi marido se fue con esa chica, la joven que tenía apenas 19. Yo no me consideraba tan mayor, apenas tenía 31, pero el contraste era tan evidente que la herida seguía abierta, sangrando en silencio. El amor había sido una mentira, me decía a mí misma. Pero, en esos momentos con él, con mi suegro, una confusión extraña me invadía. Suegro, ahora que usted habla de eso, ¿cree que me iría bien con alguien de mi edad o con alguien mayor que yo? Mi voz tembló un poco, aunque intenté disimularlo. Sabía que lo que le preguntaba no era simple. Él me miró por un largo minuto, su expresión grave y pensativa. Luego, con esa calma tan característica, respondió, creo que no es la edad lo que hace que una pareja le vaya bien. Tampoco es el estatus económico, y mucho menos las palabras poéticas. En mi forma de pensar, la verdadera fuente del amor está en la comprensión y en la comunicación. Si a ti algo te gusta, debes comunicárselo a tu pareja, porque a veces hay quienes piensan que uno debe adivinar. No pude evitar que sus palabras se clavasen como agujas suaves, pero precisas. Cada una de ellas resonaba dentro de mí, como si hubiera estado esperando escucharlas, pero también como si me despojaran de todo ante un espejo que no podía dejar de mirar. La verdad es que en mi vida, había intentado adivinar más veces de las que me gustaría aceptar. Tal vez había llegado el momento de ponerle fin a esa forma de pensar, de comenzar a hablar lo que pensaba, lo que deseaba, sin miedo. Sin sentir cómo me levanté, sin saber por qué el impulso me arrastró hacia él, me acerqué lentamente hasta donde estaba sentado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Fue un movimiento extraño, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente no se atrevía a comprender completamente. Puse mis manos en sus hombros, con la suavidad de quien teme romper algo frágil, y lo miré un segundo antes de acercar mis labios a los suyos. Fue un beso leve, casi sin peso, pero cargado de una emoción que no tenía nombre. Mi suegro se quedó atónito, sus ojos se abrieron ligeramente, y su boca no encontró palabras. Estaba paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese único instante. Ningún sonido, ni una sola palabra salió de él. El ambiente se llenó de una tensión palpable, casi insoportable. Lo siento, suegro, creo que me sobrepasé. Las palabras salieron de mis labios, pero apenas las pude escuchar. Me di la vuelta rápidamente, y al levantarme, mi mente se llenó de confusión y arrepentimiento. No sabía qué acababa de hacer, todo había sucedido tan rápido, y ahora la incomodidad me invadía, sentí mi rostro arder, el miedo me invadió, pero no podía darme el lujo de dejarme llevar por la vergüenza. Estaba a punto de dar el primer paso para alejarme de la escena, para huir de esa sensación incómoda que me atrapaba el pecho, cuando él me detuvo. Su mano, fuerte y firme, tocó mi brazo. No me giré de inmediato, pero sentí su presencia detrás de mí. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese único contacto, como si su mano sobre mi piel me estuviera reclamando algo que no entendía. Pero antes de que pudiera reaccionar, el timbre de la casa sonó, cortando el aire denso que nos rodeaba. La melodía del timbre,
tan común y tan cotidiana, pareció una broma cruel, como si la realidad nos estuviera recordando que aunque el momento fuera tenso, la vida seguía su curso. Y ni se imaginan quién llegó a casa, pues nada más y nada menos que mi marido. El corazón me latió fuerte, como si quisiera escapar de mi cuerpo. Fui yo quien abrió la puerta, como siempre lo hacía. Mi marido, o más bien mi exmarido, con ese aire de derrota que tanto me costó aprender a reconocer, estaba justo frente a mí. Miré a mi suegro, buscando respuestas, buscando un atisbo de consuelo en su mirada. Vi lo que no quería ver, angustia y desesperación. Tal vez, si la situación hubiera sido otra, podría haber llamado a eso una súplica. Pero no lo era, lo único que sabía es que al igual que yo, el regreso de su hijo a esa casa venía a derribar mi plan. Ese plan que me había costado tanto tiempo, tanto sacrificio, tanto esfuerzo. El plan de liberarme, de empezar de nuevo, de sanar. Y allí estaba él, con su mirada vacía, pidiéndome algo que ya no podía dar. Me moví casi sin pensar, como si mi cuerpo estuviera actuando por mi cuenta. Me dirigí a mi habitación, o al menos eso aparentaba. Pero mi cuerpo, traicionero, me condujo a quedarme en el pasillo, pegada a la pared, oculta, escuchando, esperando. La curiosidad me consumía. Y algo más, una mezcla extraña entre la impotencia y la necesidad de saber qué era lo que él estaba dispuesto a decir para justificar su presencia aquí, después de todo lo que había hecho. Papá, necesito que me dejes quedarme en casa, escuché su voz quebrada. No era la voz de quien tiene poder. Era la voz de un hombre que había perdido todo, que estaba de rodillas sin saberlo. Esa mujer con quien me fui me acaba de cambiar por un muchacho de la universidad. Yo solo buscaba su bienestar. Pero mientras yo trabajaba, ella estaba con quien ella llama su novio. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo se atrevía a hablar así? Después de todo lo que pasó, ¿cómo podía presentarse aquí, en la casa, con esa historia que ni él mismo creía? Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar lo que dijo después, como si todo lo que había sucedido entre nosotros no importara, como si él tuviera derecho a decirme qué hacer, cómo sentir, cómo reconstruir mi vida. Mi suegro lo miraba fijamente, y por un momento, su silencio me pareció más devastador que cualquier palabra. Sabes que yo no puedo dejarte vivir aquí, porque si tú vienes, tendría que irse tu exmujer. Mi marido, con esa mezcla de culpa y desesperación que le salía a borbotones, siguió insistiendo, no, papá, mi intención es recuperar el amor de mi mujer. Ahora me doy cuenta de que es una mujer que vale mucho. No sé ni en qué estaba pensando cuando la dejé. Esas palabras, que podrían haber sido un bálsamo para mis heridas, no me tocaron en lo más mínimo. Recuperar mi amor. ¿Quién era él para pedir algo así, después de todo lo que había pasado? Pero lo peor era lo que dijo a continuación. Creo que tengo mucho a mi favor, porque aún está viviendo aquí. Y sé que con un poquito de tiempo la voy a conquistar otra vez, sé que volverá a caer en mis brazos. La frustración me quemó por dentro, pero traté de mantener la calma. Escuchaba como mi suegro intentaba poner distancia, como le decía que no podía hacer nada por él. Hijo, sabes que te quiero mucho, pero yo no puedo hacer eso por ti. Tú fuiste quien rompió la taza y tú serás quien pagará por ella. Así es que lo único que yo puedo hacer por ti es darte las llaves del apartamento que tengo en la ciudad para que vivas allí. Yo respiré profundo y me fui segura de lo que estaba floreciendo en el corazón de mi suegro y en el mío. Minutos después, entró mi suegro y me dijo, sabes que tu exmarido quiere quedarse en casa. No sé si tú quieres que él regrese y se quede, será tu decisión. Le pedí que se fuera por ahora, pero le aclaré que la decisión final sería suya. Entonces, lo tomé de la mano y le dije, no, suegro, usted es quien ocupa mi mundo y mi corazón. Así que, la decisión de si me quedo o me voy es suya. Ya le he dicho lo que siento, ahora estoy en sus manos. Pero con su hijo no vuelvo jamás. ¿Estás segura?, me preguntó. Y le respondí, más que segura, más firme que una columna, más segura que un candado. La verdad es que no hay palabras para describir todo lo que sucedió, pero lo que tenía que pasar, pasó. Hoy en día, salimos a la calle como la gente nos conoce, la nuera y el suegro. Pero dentro de la casa, somos solo él y yo.
Tomamos la decisión de hacerlo público, pero aún no lo hemos hecho. No por pena o vergüenza, sino porque queremos seguir sintiendo la adrenalina de estar así. Finalmente mi marido regresó con la joven con quien estaba. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.